¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, el presidente en su discurso en 55 minutos tuvo 88 afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables. ¿En este informe? Sí, el de ayer. En el de ayer 85 afirmaciones. 88. 88 afirmaciones. O sea, a ver, Luis Estrada, ¿nos está mintiendo el presidente? Pues sí, ¿no? Pues no sé, yo lo que te digo es que lo que contamos, la forma en la que contesta el presidente y en la que expone sus argumentos, no tienen sustento. Por ejemplo, la mitad de lo que dijo ayer son prácticamente promesas que, pues, en un informe de hechos es curioso que el presidente haga promesas, ¿no? Que diga, bueno, pues en 2025 va a haber internet en todo el país. Bueno, pues tendremos que esperar meses, años para que se pueda aprobar lo que está diciendo el presidente. En ese momento no se puede aprobar. Sí, es hablar a futuro, está rindiendo un informe de lo que dice que va a suceder, y este no es un informe porque, hasta donde tengo entendido, un informe de resultados es vertir los datos de lo que uno hizo o realizó. El presidente puede hacer finalmente lo que quiera en el momento que quiera, lo hace todos los días en las conferencias de prensa, pero el punto es que lo que él anuncia como un informe de gobierno, en realidad su mensaje es una cuestión de campaña. El presidente está en campaña, es un candidato, un presidente en campaña permanente, muy al estilo de Maduro y Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador, de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, de Bukele en El Salvador, en fin. Lo que ellos buscan es permanecer con promesas en la opinión pública, muchas veces a falta de resultados concretos. Sí, a falta de resultados concretos, lo dices muy bien, Luis Estrada. Entonces, ¿qué sentido tendría pues escuchar el informe? Digo, da lo mismo escuchar una conferencia matutina que escuchar el informe, porque además, sin querer y sin querer, dijo, tengan para que aprendan los neoliberales. O sea, ni siquiera en su informe dejó de ofender, de lastimar y de agredir a los neoliberales, a los que tampoco les ha puesto ni rostro, ni nombre, ni apellido. Bueno, ya ha mencionado a varios de ellos, el presidente tiene una lista larga, pero lo que sí te diría es, las conferencias son la base de los informes, que cada 3 meses el presidente presenta, ayer fue el 11, van 3 de cada septiembre, pero son 11 trimestrales, y toda esta información que el presidente repite en las conferencias, pues es lo que repiten los informes y luego lo que da para que el presidente pueda hablar nuevamente en las conferencias. Es un ciclo que se repite y se repite, por eso las conferencias no tienen el impacto que el presidente quisiera, se repite todos los días y pues eso pierde impacto noticioso, ¿no? Sí, sin duda, a pesar de lo que él quisiera anteponer siempre como la gran información que está dando. Él vuelve a señalar, Luis Estrada, ayer en su informe, vuelve a señalar, hablando de los neoliberales, dice, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1993, y nuevamente recurre a la historia como sustento y como andamiaje de su narrativa presidencial. Siempre la historia presente. Por cierto, aquí el asunto es que es una versión de la historia, es la versión de él de la historia, no es la historia, es lo que él, cómo la interpreta, es como él la cuenta, y es donde caen en afirmaciones que no se pueden probar. Y bueno, pues el punto es, las conferencias que debieran ser un instrumento, normalmente una conferencia de prensa es muy potente, es un instrumento, una herramienta de comunicación que tiene pues la característica que permite que los que la atienden puedan tener contacto directo con el presidente y que sepan lo que va a decir es importante. En fin, todo esto, aquí el asunto es que el presidente pues no da información, es propaganda, no es información, ni transparencia, ni rendición de cuentas. Lo que él está señalando no tiene un periodo, no dice la taxativa es de enero a febrero o del 2000 fulano a él habla en términos muy generales de lo que logró. Incluso se atrevió a decir que se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. Y justo ese día es uno de los días más altos en personas que fallecen por esa pandemia, por el COVID. Sí, cuando el presidente pone adjetivos calificativos o generaliza, dice todos, ninguno, siempre, nunca,
récord histórico, como dijo ayer. Con el presidente hace eso todavía caen más imprecisiones, porque justo cuando el Washington Post le contó a Donald Trump las afirmaciones falsas o engañosas, que por cierto el presidente López Obrador lleva el doble que Donald Trump, que estuvo 4 años en todos sus eventos, en los New York Washington Post, todos sus tweets. Aquí nada más nosotros contamos lo que dice el presidente en las conferencias de prensa en 3 años. Lo que criticaba el Washington Post, o lo que señalaba para poder decir que una afirmación era falsa o engañosa, es que los adjetivos calificativos que utilizaba Donald Trump hacía que su afirmación perdía validez, y es un poco lo que le pasa al presidente López Obrador. Entonces, creo que no solo es el tema de el sustento, sino ¿dónde están los documentos que confirman todo lo que el presidente está diciendo? Ni los padrones de los programas sociales están actualizados. Entonces, cuando él dice tantos millones de personas son beneficiarios, y uno va y busca y no lo encuentra, pues ahí se cae su argumento, ¿no? Sí, porque no hay manera de verificar lo que él está diciendo. Y luego utiliza también en esas cifras históricas, utiliza las remesas como que tanto criticó en el pasado, las utiliza como el récord histórico de su gobierno, como si fuera un éxito, el mayor éxito, como nunca habían llegado a México 18,000 millones de dólares, lo cual no es un mérito y es una vergüenza. Bueno, independientemente de cómo lo podamos definir en spin, lo que es un hecho es, las remesas las viene mencionando desde hace mucho tiempo en las conferencias, incluso ya hasta hubo una sección, no sé si siga vigente posteriormente, que se llama ¿Quiénes quieren las remesas?, de parte de Sheffield, de Profeco. Sí, sí. Entonces, bueno, pues, o sea, toda esa información y todo lo que el presidente trata de afirmar, pues es para minimizar las crisis que presenta su gobierno. Yo creo que ahí pierde una gran oportunidad. Debería de utilizar las conferencias de prensa para informar acciones de todo lo que podría hacer el gobierno para enfrentar los problemas que tiene México, que pues todos sabemos no son ni pasajeros ni empezaron ahorita, por supuesto, pero esa oportunidad la pierde todas las mañanas. Entonces, la conferencia de prensa no es la herramienta más útil de comunicación del gobierno, sino su principal obstáculo. Para quienes analizan correctamente, digo, como es tu caso, o los medios de comunicación, también señala en esta numeralia que tú elaboras, dice, el Estado ya no es el principal violador de derechos humanos, 23 veces ha afirmado en esta frase. Sin embargo, también acabamos de observar cómo la Guardia Nacional, los elementos de migración en la frontera sur, en Chiapas, pues agredieron y casi matan, porque estaban oprimiéndole el cuello a uno de los migrantes, cómo desprenden y agarran a una persona que lleva a su niña, cómo patean en la cabeza, en la cara a otro, y pues esto es una violación a los derechos humanos. Pero sobre todo, Rodolfo, que eso, lo que mencionas es cierto, y además eso fue lo único que se captó en cámara. O sea, imagínate lo que no sucedió, o lo que sucedió y no se captó en cámara o en video, es que el presidente cae en una falsedad ahí, no porque lo hayamos contradicho con la evidencia de lo que mencionas de la Guardia Nacional, sino sobre todo porque cuando el presidente dice, el Estado ya no es el principal violador, eso está mal. El Estado es el único, por definición, que puede violar derechos humanos. Yo no puedo violar tus derechos humanos, ni tú a mí. Los particulares no, eso es un delito, un crimen. El Estado viola derechos humanos y es el único que puede violar derechos humanos. Cuando el presidente dice, ya no es el principal violador, se equivoca, porque es el único que puede violar derechos humanos. Sí, o sea, es como decir, y tú también como ciudadano puedes violar los derechos humanos. No. No, exactamente. Todo lo que finalmente el señor virtió es un acumulado de lo que viene diciendo. Dices, tiene 11 informes trimestrales, es el tercero disque anual, dijo 88 afirmaciones no verdaderas, pero lo que yo observo, Luis, es que el señor, el presidente, más allá de que tiene algunos aciertos, más allá de que tiene una bandera en la que todos coincidimos, el combate a la corrupción, que eso es cuestionable, lo que el señor tiene, me parece, desde mi punto de vista, lo digo muy manera personal, es una megalomanía y tiene una adicción al micrófono y se quiere ver todos los días hablando y hablando y hablando sin importar
lo que diga, sin tener el sustento ni el sustrato de lo que dice? Bueno, yo te diría algo más allá, independientemente de que lo califiquemos así o no. Más bien las conferencias de prensa son el acto de gobierno muchas veces de todo el día. Lo único que hace a veces en la agenda del presidente, y lo tiene en su agenda pública y publicada, es que nada más tiene la conferencia. Fuera de eso no hace otra actividad de gobierno, entonces desde ahí gobierna. Desde ahí gobierna y su gente no gobierna, o no entendemos qué hacen los demás. No entiendo, por ejemplo, la función del vocero, no entiendo de la subvocera o la vocera del vocero, o de quién es quién en las mentirillas de los medios de comunicación o los fake news, y los demás no pueden hablar. Yo no he visto, tú que le das seguimiento, ¿hay algún funcionario que haya dado alguna conferencia, que haya rendido una conferencia de prensa independiente de la matutina? Sí, sobre todo para temas muy concretos, pero que son encargo del presidente. Ahora, lo que acaba pasando es que el presidente López Obrador atrae tanto a los medios de comunicación lo que dice y cuántas veces sale al día, en fin, que las demás participaciones de los funcionarios, como justo me estás mencionando ahorita, pasan desapercibidas. Es como si fuera un agujero negro el presidente y atrae todo, no escapa nada, ni la luz, así la comunicación de su gobierno. Entonces, cuando algún otro funcionario quiere hacer una conferencia de prensa, pues sí la hace y convoca medios, pero pierde relevancia respecto a la conferencia mañanera, ¿no? Fíjate, me gustó ese término que utilizaste, es el agujero negro. Se come todo, nadie brilla, nadie puede moverse, nadie puede opinar, nadie puede decir, incluso recordando la famosa carta de responsabilidad de los padres para el regreso a clases de los niños. El presidente dice, a mí si me hubieran preguntado, hubiera dicho que no. Se acabó la secretaria de Educación Pública, se la acabó. Sí, y así ha puesto en evidencia a varios funcionarios de su gabinete, ¿no? Entonces, pues sí, así es como funciona el presidente, y pues piensa que el único que tiene que pagar los costos y recibir los beneficios es él mismo. Así es. Luis Estrada Straffon, pues nada nuevo, finalmente en esta pues es una conferencia, en este tercer informe de gobierno de López Obrador. Nada nuevo, nada que informar, promesas y promesas. Así es como lo detectamos en Spin. Y muy valioso el trabajo que realizas, Luis Estrada Straffon. Nosotros, gracias porque nos envías tus numeralias, ya las publicamos y seguimos al pendiente y muy de cerca del trabajo que realizas, un trabajo de primera. Les agradecemos la invitación, Rodolfo. Muchas gracias. Un abrazo.